Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Inge. Entonces, empecé. ¿Lista? A ver, está hablando. Aguilar, no escucho bien. Espera, está muy raro el audio aquí. Hablando de Aguilar. ¿Sí me escuchan? Sí, Inge, sí se escucha. Brandon Aguilar dijo algo, no oí algo, pero no sabía, pero bueno. Bernardo Aldeán, Presente. Nicolás Andrade, Andrés Presente, Vaquero, Inge, presente, Andrade. Vaquero presente. Andrés Presente. Fabricio Barreno, Presente. Barreno. Kevin Carrillo, Presente. Jerry Chango, Presente. William Cifuentes, Presente. Jonathan Criollo, Ariel García, Jonathan creo yo está intentando entrar porque dice que le está fallando el EVA. bueno, que entre para ver. Ariel García, Presente. José Gordillo, Presente. Carla Bici, Presente. Renato Guamán, Presente. Renato Guijarro, María Fernanda León, Inge, disculpe, me dijo Mafe justo ahorita que se le fue la luz, que ya va a ingresar con datos. ya, no se me acuerdo luego. Alexis López, Presente. Fausto López, Presente. Felipe Mozo, Presente. Alexis Kishpi, Presente. Kevin Rodríguez, Presente, Inge. Presente. ya, Valeria Vinuesa, Presente. José Bisuete, Presente. Guido Zambrano. Presente. Perfecto. Ya esperemos los que me dicen que están con problemas, que entren ahí vemos. A ver, con ustedes la anterior semana nos quedamos en En el ejercicio de estructuras especiales. Exacto. Yo les mandé un trabajo para un tema que es rapidísimo para ver cómo hacían. ¿Cómo les fue con ese trabajo? Bien. A ver, entonces estábamos en el ejercicio de aquí. ¿Hasta dónde llegamos?
¿Hasta qué parte llegamos? Encontramos ya el diámetro con ustedes. Los diámetros. Perdón, no te escuché. Diámetros. El diámetro. ¿Qué diámetro encontramos? ¿Con cuánto nos quedamos? Parecida con el de 0,805. ¿Con cuál? ¿0,8 o 0,5? 08. ¿Verdad? 0,8. 08. Diámetro de 0,8. ¿Cuánto nos daban las pérdidas? Recuerden que comparábamos 15, que eran el delta Z, versus las pérdidas. Daba ¿Cuánto nos daban? 7,93. 7,93 metros. Yo les diría, valdría la pena sacar qué pasa con otros valores, por si acaso. Con el 0,7, Yo le 0,75. Ajá. 4. ¿Perdón? O sea, con 0,8 a mí me salió 6,34. O sea, le comprobé, no sé si sale bien. 6,34. ¿Alguien más? ¿Cuánto le salió? A mí me sale 7.0071. Todos están diferentes, no sé. Me sale 7,34. Siguen dando de valores diferentes. 7,34. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué me dicen? A ver qué me dices, Fausto López. Yo le dije 7,93, pero creo que sí estoy mal. 7,93. 7,34 me dicen. ¿Alguien más? 7,7 dije. 7,7. 7,007. Si es 7, entre 7 y 34, podríamos decir que nos quedamos ahí yéndonos por el lado más crítico, 7,34. Deberíamos, yo creo, calcular qué pasa con la de 0,7 y la de 0,75. ¿Me ayudan, por favor? Recuerden F por L sobre D por B. Con 0.75 yo tengo 9.7916. Y con 0.70, con 0.70, 14.07. 14, 07. 0,7. Con 0,65 una vez. Dije, yo tengo una de 0,693 con 15 puntos. 0,693, ¿cuánto? 15, ¿cuánto? 15,11. Vamos. Y 0,65. ¿Cuánto les da? Yo tengo 20.74. 20,74. Sí, O sea, gestión. ya se nos pasa, ¿no es cierto? Entonces ahí está clarísimo que el 65 no va. ¿Qué me dirían ustedes con el resto? Aquí su compañero me ha dado el de 0,693, que es prácticamente los 15. Digamos que sea 0,694 los 15 metros.
Pues este sería el diámetro teórico, ¿no es cierto? ¿Sí me siguen? Yo con 0.692 saqué 1490, que se acerca más, y con 0.691 ya da 1501, pero ya se pasaría. Ah, sí, es cierto, ya estamos pasados, sí. Tendría que ser alrededor de 15, 25, alguna cosa así, ¿no es cierto? Tienes toda la razón, perfecto. Entonces, este teórico, en esencia, no nos va a servir, pero sí puede ser necesario que yo les pida que lo determinen para que ustedes puedan identificar cuál va a ser el diámetro exacto que deberíamos tener. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿El de 0,8 que dijimos la anterior clase? ¿0,7, 0,75? ¿O el 0,693? ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen? Pérdidas. ¿Perdón? Pérdidas. No te escuché algo de pérdidas, dices. En que tengan menores pérdidas. El que tenga menores pérdidas. Pero ahí podríamos decir, entonces pongámosle de 1 metro. ¿Qué me dice? No, dije, el que más se acerque El que más se acerca a qué? a los 15 metros. ¿Que sería cuál? El de 0,7. Sí, claro. Sí, ¿no es cierto? Parecería lo más lógico acercarnos más acá. 14 metros, tenemos 1 metro de juego, estaría bien. ¿Sí? Estamos analizando condiciones críticas. Yo les diría si esto podría sonar como la mejor opción. Obviamente depende de qué diámetros comerciales hay en el mercado. ¿Sí? Entonces, habría que hacer ese análisis. Tal vez el de 0,80 que mencionamos la última clase se puede estar quedando un poquito corto, ¿no? Hay pocas pérdidas. ¿Qué significa eso? Que cuando el agua llega al otro tanque, va a llegar con mucha carga de presión. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Llega con una carga mayor de presión, entonces puede generar aquí turbulencia, puede generar algún movimiento de sedimentos, etc. Entonces, habría que tener cuidado. Como les dije, ¿cómo controlamos si llegamos con mucha presión? Con una válvula. Una válvula. Con una válvula para provocar pérdidas menores en un sitio, ¿no es cierto? Reducimos de ahí de esa forma lo que es la energía y podemos controlar de mejor forma lo que es la presión de llegada al tanque de salida. ¿Sí está claro ahí? ¿Qué me dicen, sí o no? Sí. Inge dijo que para elegir los diámetros depende también de lo que haya los diámetros comerciales, pero elegimos uno dependiendo a si sale acercado por debajo, o sea, 14.90 y algo, o aproximadamente por arriba de 15.1 por ahí. A ver, ¿qué pasaría si nos vamos por arriba? ¿Qué me dicen ustedes mismos? Esta es mi línea de energía. Delta Z, podríamos llamarles, igual a 15 metros. ¿Qué pasa si la sumatoria de HF más HM es igual, pongámosle en 15.5? ¿Qué me dicen ustedes mismos? El agua no llega. El agua no llega. El agua no llega, perfecto. Si el agua no llega, el sistema no funciona. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué me Tomar dicen? tomar un diámetro en cual las pérdidas nos de menos o cercados del 15. Redondear, ¿sí? Hacia arriba siempre. No redondeen hacia abajo porque eso significa más pérdidas. ¿Sí está claro eso? Sí. Ya. Entonces,
Tenemos determinado el diámetro. Nos quedamos con el de 70, asumamos que sí está disponible en el mercado. Ahora, el siguiente paso nos pide cuál es la carga de presión de régimen. ¿Qué debo hacer para determinar la carga de presión de régimen? Bernoulli entre A y B. ¿Perdón? Bernoulli entre A y B. Bernoulli entre A y B, perfecto. Podemos colocar nuestra línea base o línea de referencia en A, por ejemplo. Entonces tendríamos carga de velocidad en A, más carga de presión en A, más ZA es igual a carga de velocidad en B, más carga de presión en B, más ZB, más las pérdidas. ¿No es cierto? Tenemos carga de velocidad en A. ¿Perdón? No, ¿Por qué no? ¿Mm? ¿Por qué no? Atmósfera. No, carga de velocidad, ¿por qué no? Porque es Sí, debe venir. muy pequeña. Porque la velocidad es muy bajita. Hay velocidad aquí con la que se mueve esto, pero es muy bajita, entonces puedo despreciar. Carga de presión, ya me dijeron por la atmósfera. Tengo ZA, De cero. ese 0. ¿Por qué? Porque estamos en el nivel de referencia. Tengo carga de velocidad en B, lo mismo. Tengo carga de presión en B, lo mismo. Tengo ZB. ¿Qué dicen? Sería 15 ZB. ZB sería menos 15 porque está más abajo del nivel de referencia, ¿no? Y las Dije, pero, pérdidas, perdón, dije, pero no nos piden la presión en el punto B, en la cota de 1200. cierto, esta es la ecuación para determinar lo que ya determinamos antes, sí, sí, gracias, tienes toda la razón. Aquí sería con B pequeña, ¿no? Sí, perfecto, ya estábamos repitiendo lo mismo que hicimos en la anterior clase. Este es B pequeña, este es B pequeña y este es ZB. Entonces, nuevamente repitamos, el lado del A se mantiene porque es el mismo. El lado de la B, carga de velocidad tenemos del B. Este es el punto B, ¿no? Minúsculo. Sí. Sí hay carga de velocidad, sí. Carga de presión es lo que nos están preguntando, como nos dijo su compañero. ZB. Tenemos, 600. sí, ¿no es cierto? Menos 600. Y las pérdidas que sí tenemos. Asumimos que nuestro diámetro va a ser de 70 centímetros. Podemos determinar rápidamente cuáles son las pérdidas entre A mayúscula y B minúscula. ¿Qué me dice? Sí, solo se cambiará la longitud. Solo se cambiaría la longitud en la ecuación, perfecto. Y si solo se cambia la longitud, eso significa que nosotros podemos hacer una regla de 3 entre las pérdidas totales y las pérdidas entre A y B. ¿Sí o no? Entonces, si estas nos daban 1407, creo que era, ¿cuánto serían las pérdidas entre A y B? A mí me dio 7.58. 7.58.
¿Alguien compruebe? Sí, sí queda 758. Sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir por ya con las pérdidas listas, ¿no es cierto? Entonces yo tendría este 600 puede pasar como positivo, 600 es igual a la carga de velocidad, que sería caudal al cuadrado, 0.8 al cuadrado, sobre el área al cuadrado, que sería pi por 0.7 al cuadrado sobre 4, al cuadrado por 19.62, más lo que buscamos, que es la carga de presión, y más las pérdidas de 758. ¿Cuánto nos daría igual la carga de presión? Entonces, 592.2. 592.2 metros. ¿Qué piensan acerca de esa presión? ¿Qué me dice? Tampoco, está mucho, está más o menos. ¿Qué injerencia podría tener una presión así en el ejercicio? Para la altura, sí que, o sea, para el nivel Z que tiene, sí se podría considerar que está bien la presión. ¿Por qué bien? ¿O cómo bien? Por, debido al, o sea, el nivel de altura que tiene, entonces entre más... Sí, entre más altura va a haber más presión, Sí, obviamente, ¿no es cierto? Porque tenemos la fuerza de la gravedad que genera un montón de influencia. Pero es mucho, es poco, más o menos, normal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me dice? A ver. Alexis Kishpi, ¿qué piensas tú? Profe, para mi criterio sí es una presión que está alta. ¿Por qué? Porque eh, sí, porque en sí el diámetro también es un diámetro un poco alto de 0,7 y en sí no sale una presión alta. Y para controlar eso sería de poner una válvula ¿Una válvula en dónde? antes del tanque de salida. La válvula nos sirve para controlar la presión con la que llega el agua, pero si se nos come 14 metros y tenemos 15 disponibles, llegamos con 1 metro por acá encima, que no creo que nos genere ningún problema, pero sí vale la pena colocar aquí una válvula. Pero como dice Alexis, sí tenemos una presión alta. No debemos controlarla porque si la controlamos no llega el agua. ¿Sí está clarísimo eso? sí, Inge, ¿cuándo se consideraría entonces una presión baja, digamos, en valores más o menos? O sea, si te pones a ver 590 metros de presión es un montón, ¿no? Entonces, obviamente, la presión baja será para un conducto o un sistema que esté con presiones mucho menores, que podrán ser 20, 30 metros. Normalmente, en una presión de abastecimiento de agua potable se manejan entre 10 a 30 metros, a veces hasta 50 metros de columna de agua. Entonces, imagínense lo que son 700, ¿sí? Entonces, 600 más bien dicho, estos 600 metros, ¿cómo puede afectar al sistema? ¿Qué creen ustedes?
¿Qué dice? Tal vez provocando chorros, ¿sí? ¿Perdón? Tal vez provocando chorros. Son desbordamiento. Provocando chorros. No, no necesariamente. Ya aquí tenemos que tener uno que se llama bordo libre, que es una altura de seguridad para que no se salga el agua. Eso debería estar analizado ahí. Y en esencia, el problema, ¿qué pasa si tienen mucha presión en un tubo? Se dañaría el tubo, corrosión. ¿Se puede dañar el tubo? No, la corrosión es el contacto con el agua, entonces eso sí va a pasar, sea o no sea. Si hay mucha velocidad, normalmente la presión alta va de la mano con velocidad alta. Si hay mucha velocidad, entonces nos tocaría cuidarnos por la posibilidad de erosión en las paredes internas del tubo. Pero ¿cómo arreglo yo si es que se me puede dañar el tubo por alta presión? Como nos había mencionado antes con las válvulas que se colocan. Aumentando el espesor, Inge. Y Aumentando el espesor del tubo. El diámetro ya no, porque lo aumentamos el diámetro y ya vimos que no funciona el sistema. El espesor del tubo es importante aumentarlo. Entonces, obviamente, cuando hay alta presión, toca incrementar el espesor y eso conlleva un incremento en los costos. ¿Sí está claro ahí? Entonces, esa puede ser una de las principales desventajas de los sifones invertidos, que probablemente nos toque invertir en espesores importantes. Obviamente, este espesor no va a ser para todo el tubo, pero nos tocará generar diferentes espesores correspondientes a diferentes tramos. ¿Sí me siguen? Sí. Perfecto. Inge, una pregunta, ¿pero en sí ¿Sí? se diseñaría con la presión dinámica? El diseño va con la presión dinámica porque vimos que es la posibilidad más alta. Pero Ya. ya con esta presión de régimen tenemos una idea de que es alta, ¿no? Si esta nos da 600 o 592, la dinámica nos va a dar más. Entonces ese es el análisis siguiente. ¿Por qué nos dice cuál deberá ser el espesor de la tubería si tenemos un incremento de presión por golpe de ariete como un 20% adicional a la carga estática? Entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué hacemos para ese caso? Multiplicar la presión por 1,2. Multiplicar la presión estática por 1,2, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, a ver, un segundo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que identificar dónde está nuestra presión crítica. Porque obviamente vamos a diseñar el espesor para la presión crítica. ¿Cuál sería nuestra presión crítica? ¿Qué me dice? En B minúscula. ¿Por qué en B minúscula? Sería porque es el punto más bajo. Porque es el punto más bajo y es el punto en donde tenemos la mayor diferencia entre nuestra línea de energía, ¿sí? Y el punto del conducto. O sea, tenemos la mayor energía específica. ¿Sí? ¿Sí me siguen todos? Sí, Inge. ¿Cuál sería la carga de presión en B minúscula? Hablando de presión estática. La que acabamos de calcular recién. No, esta era la de régimen. Ajá. ¿Puede darse el caso de presión estática? Dijimos que sí, ¿no? Si se cierra la válvula, se puede quedar con presión estática. ¿Cuál sería la presión estática? ¿Qué me dice Jonathan Criollo?
habría que quitar... Habría que tomar en cuenta la carga de velocidad. Sí, tenemos que tomar en cuenta la carga de velocidad. Ahí viene un parámetro que a veces aquí no le tomamos en cuenta por el hecho que decíamos que puede ser un conducto largo, pero igual podríamos tomarlo en cuenta. Pero para carga estática no sería necesario porque si está estático no hay velocidad. ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces, ¿cuánto sería la carga estática? ¿Qué me dicen? 592.42. Dijimos que esa era la versión de régimen, la carga de régimen, es cuando Pero, está o sea, funcionando el sistema. que la de régimen salía 592.29, pero más la carga de velocidad. No, dijimos que en carga estática no hay velocidad. ¿No sería los 600 menos la carga dinámica? Menos que carga. Menos la dinámica. La presión estática es la presión que se mantiene cuando el sistema no está funcionando, o sea, no hay velocidad. ¿Cuánto sería la carga estática? 600. Los 600 metros, pues, ¿no es cierto? Eso es fluidos. Si tienen un sistema que no está funcionando, se genera la presión estática, y esa presión estática va a ser igual a la diferencia entre el conducto hasta nuestra línea de energía estática que se va a mantener horizontal. ¿Sí o no? ¿Sí está Sí. claro para todos? Sí. Entonces nos dice que el delta H por golpe de ariete es igual a 0.2 por 600, que nos da igual a 120 metros. Por ende, mi carga de presión en el punto B dinámica va a ser igual a ¿cuánto? Ahí sí serían los 592. No, dinámica. ¿Qué nos está diciendo él? 720. 720. 720, ¿no es cierto? ¿De dónde sale 720? La carga estática más la carga dinámica. Miren, el delta H por golpe de ariete es un 20% de la carga estática. Entonces la presión dinámica es igual a la presión estática más el 20%. ¿Sí o no? Sí, perdón. Sí me siguen, pero verán que esto es materia de fluidos. Entonces tengo la presión dinámica. ¿Cuál es mi ecuación del espesor? Presión por el diámetro sobre 2 veces el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo admisible, perdón, por un factor de seguridad, pero el factor de seguridad le podemos meter dentro del esfuerzo admisible. El esfuerzo de fluencia es igual a 2.400 kilos por centímetro cuadrado. El esfuerzo admisible va a ser igual a ¿cuánto? ¿Qué me dice? $1,200. 1.200. ¿De dónde sacas los 1.200? 2,400 para el factor de seguridad. ¿No es cierto? Le tenemos que disminuir a los 2.400 para el factor de seguridad. Entonces eso nos da 1.200. Entonces tengo ya mi esfuerzo admisible. ¿No es cierto? ¿Cuál sería la presión? ¿Cuál sería la presión para esta ecuación? Los 720. Los 720 metros de columna de agua por el diámetro que estaba en 0,7, quedamos metros sobre 2 veces
el esfuerzo admisible. 2 veces el esfuerzo admisible equivale 2 por 1200 kilos por centímetro cuadrado. ¿Debo corregir algo en esta ecuación? La carga de presión, o sea, no se debe poner en esfuerzo. ¿Cómo la carga de presión esfuerzo? Los 700, Hay que cambiar los centímetros a metros, Inge. Habría que cambiar todo a una sola unidad, ¿no es cierto? ¿Sí está claro eso? ¿Mm? Sí. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? ¿Cambiamos arriba o cambiamos abajo? A ver, cambiemos arriba para ver qué me dicen. ¿Cuánto sería los 700 metros en kilos por centímetro cuadrado? ¿Qué me dicen? Jerry Chango, ¿cuánto sería? $7.2. No. Jerry Chango, ¿qué pasó? Estoy viendo Inge, pero no, un ratito. ¿Cuánto sería? Yo debería manejar sus unidades como 72 6 mil veces. era eso, perdón. ¿Perdón? 72.000. 72.000 tampoco. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto? Esa ya hemos visto varias veces la conversión. ¿Qué pasó? 72. Sería 72, sí. ¿Por qué se me demora como 10 minutos en una conversión de unidades? Tiene que verse más ágiles con eso. Y entonces, ¿cuánto me da el espesor? Pero los 0,7 también no tendremos que pasarle a centímetros. Si vemos aquí, estas unidades se van a eliminar con las de acá y en las unidades que tengamos aquí nos va a dar el espesor. Así que no hay ningún problema. Sale 0,021. 0.021 metros, que sería igual a 2.1 centímetros. ¿Qué piensan de eso? 2.1 centímetros, ¿es un espesor pequeño, grande, más o menos? ¿Qué me dice? Sería un espesor grande. Es un espesor grande, ¿no? Imagínense un perfil estructural de 5 milímetros y es un perfil grueso. Un perfil de 1 centímetro es un perfil gruesote. Una placa de 1 centímetro es una placa gruesísima. Entonces imagínense hacer un tubo de 2.1 centímetros de espesor, ¿no? Es bastante importante. Entonces sí. ¿Por qué tenemos un espesor tan grande? Obviamente, porque tenemos altas presiones. ¿Sí está clara la relación? ¿Sí o no? Y sí, yo tengo una pregunta. Ajá. Y digamos, ¿podemos ir variando los espesores durante el trayecto? Claro, es lo que les decía. Ustedes deberán determinar hasta qué punto le ponen este espesor, porque si no les va a salir carísimo todo el sistema, ¿no? 2,5 kilómetros de tubería con un espesor de 2 centímetros sale una locura. Entonces podemos ver inclusive cada ciertos tramos ir variando un espesor 1, que sería un T1, un T2, aquí el T de 2.1 centímetros, un T3, un T4, etcétera, etcétera. ¿Sí me sigue? Sí.
Perfecto. Entonces, nos falta comparar el T mínimo, que es D más 50 sobre 400. Normalmente no genera un problema. Si el D es 70, tendríamos 120 sobre 400. 70 en centímetros, dijimos de esta ecuación. No se olviden, ¿cuánto me da 120 sobre 400? Cero coma tres. 0.3 centímetros, entonces es menor. Este aquí es menor a los 2.1 centímetros. Me quedo con el espesor de 2.1 centímetros. ¿Sí o no? ¿Sí está claro o no está claro? ¿Puedes explicar? ¿Perdón? Volver a explicar lo último otra vez, por favor. Tengo que comparar con el espesor mínimo. El espesor mínimo viene dado por la ecuación D más 50 sobre 400, todo en centímetros y la respuesta en centímetros. Entonces saco este espesor y me da 0.3 centímetros, que es menor al espesor que ya calculamos. Entonces eso significa que nos quedamos nosotros con el espesor ya calculado. 2.1 centímetros. ¿Qué significa eso? Que si cambiamos los espesores en el conducto, no podrán ser menos de 3 milímetros. 3 milímetros es un espesor más o menos considerable, ¿no es cierto? Ustedes ven un tubo de 3 milímetros y es un tubo que resiste decentemente. Pero como el diámetro es grande, probablemente en ninguno de los casos les den valores menores a 3 milímetros. ¿Sí está claro ahí? ¿Qué me dice? Y ya una pregunta, lo del espesor mínimo, ¿por qué era sobre 400? Así es la ecuación. Ay, ya. Entonces, Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Entonces, sí valdría la pena que busquen cuánto cuesta un tubo de este espesor, ¿no? Puede volverse bastante caro. Entonces, ahí sí podríamos generar una comparación con los resultados de un puente canal, a ver si realmente es preferible mantener un puente canal o una tubería con un espesor tan grande. Obviamente, en el puente canal iría toda la estructura que se conlleva, ¿no? ¿Me decían? Inge, ¿y esos tubos, o sea, si venden comercialmente o hay que mandarlos a fabricar? Tubos de ese espesor va a ser difícil que los encuentres ya hechos, pero te tocaría mandarlos a fabricar. Pero la cosa es que tampoco tienen moldes para todos los diámetros, ¿no? Entonces por eso tienes que ver qué diámetros te pueden hacer. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra duda de lo que son sifones invertidos? ¿Podrían ustedes calcular qué pérdida habría que generar en una válvula para igualar las presiones? Si, por ejemplo, nos quedábamos con el diámetro de 8, que nos daba 7.3 metros de pérdidas. Eso significa que nosotros llegaríamos acá, más o menos así. Con alrededor de 7.7 metros de presión. ¿No es cierto? ¿Podrían ustedes determinar qué pérdida menor se necesitaría generar con una válvula? ¿Qué dice? ¿Qué me dicen? ¿Pueden o no pueden? sí creo.
Tocaría buscar el K para encontrar las pérdidas menores y ya, creo. Deberías encontrar el K, perfecto, y en función de eso ustedes pueden ver una de las curvas en donde tienen K respecto al caudal y simplemente ver qué porcentaje debería estar cerrada la válvula para generar esas pérdidas, ¿sí o no? Sí. Exacto, entonces no es nada del otro mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Dije, ¿con cuánta presión se debería llegar para no poner válvula? Eso nos tocará ir regulando, pero una presión, en teoría cualquier presión mayor a la presión del reservorio nos podría generar turbulencia, entonces hay que ir viendo qué tanta disconformidad nos genera esa presión. ¿Sí? Ya. Sí, gracias. Entonces, como de ley va a haber la válvula, ahí se puede ir regulando. Porque no es conveniente tener demasiada turbulencia porque los sedimentos van a estar siempre moviéndose. Y eso sí podría ser una molestia, ¿no? Y pueden empezar a ingresar los sedimentos a la conducción. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? ¿Todos claros? Perfecto, entonces, como les mandé el trabajo ese y les dije, quiero que ustedes me hagan prácticamente una exposición acerca de los trabajos que les mandé. Vamos a tomarnos un break y después del break continuamos con eso. Así que quiero que me expliquen acerca de los dos temas, ¿no es cierto? Siendo el tema uno puente canal y el tema 2 vertederos circulares. Quisiera que expongan. Carla Gualabici con su grupo. Y Williams y Fuentes. ¿Sí está claro? Así que prepárense para... Volvemos en unos 7 que 8 minutos y ahí continuamos con eso, ¿sí? ¿Sí está claro para todos? Sí, Inge. Listo, entonces. Ya.
Listo, podemos continuar. ¿Me escuchan? Sí. A ver, entonces ahora sí necesito que todos prendan sus cámaras. Carla Gualavici nos va a ayudar con lo que es Puente Canal. Sí. Y William Cifuentes y su grupo con lo que es vertedero circular. Entonces necesito que vayan haciendo preguntas, ¿sí? Y vamos a ver cómo resulta este intento. Todos, por favor, con las cámaras prendidas. Quiero ver que estén pendientes, que haya interacción, por favor. Ya. Voy a exponer sobre los puentes canales. Entonces voy a comenzar por las partes hidráulicas que posee un puente canal. Entonces, ya, disculpe, parece que se fue mi internet. Ya, las partes es la compuerta, entonces esta se coloca al inicio del conducto, que esta tiene la función de regular el gasto. El conducto es el elemento sobre el cual fluye el agua y puede ser construido de diversos materiales como era el hormigón, madera en algunos casos. El puente canal se diseña con dimensiones de canal de entrada, las dimensiones del canal de salida y un caudal del ducto. ¿Ya? Ahí, Les ¿cuáles voy a serían mostrar las cuáles son las dimensiones, Carla? ¿Cuáles serían las dimensiones en del este. canal de entrada y de salida? Ujú. ¿O de dónde salen las dimensiones? ¿De dónde se obtendrían? Dependería de la estructura, de la sección que se quiera calcular, por ejemplo, puede ser rectangular. Exacto, de la sección que viene con el caudal de diseño, ¿sí? Y con cualquiera de las ecuaciones para caso de canales, normalmente la ecuación de Manning, ¿verdad? Sí. Entonces, continúa. En el número 1 tenemos el canal de entrada. En el número 2 tenemos la transición de entrada. En el número 3 tenemos el viaducto. Número 4 es la transición de salida. El número 5 y es el canal de salida. Como podemos ver aquí tenemos un perfil del puente canal. Este perfil de fondo de la estructura ese puede cambiar en función de las condiciones de la hidráulica. Ya, para el dimensionamiento del ducto, este debe estar en flujo subcrítico, ya que garantizaba que no haya aceleraciones que tiendan a disminuir la vida útil de la estructura.
La sección, como cabe decir anteriormente, era que sea de sección rectangular, aunque en algunos casos la sección de entrada es de sección trapezoidal, pero se garantiza que sea de sección rectangular, ya que es más recomendable. Otro sería que el dimensionamiento del canal del ducto. Otro sería la determinación de longitud de entrada y de los desniveles. También la determinación de longitud de salida y de sus desniveles. Y para estos puentes canales también se debe elaborar las líneas de energía del sistema. Y aquí tenemos unos gráficos que era de un puente canal, pero en forma de tubería. Y este gráfico. Perfecto. Coméntanos un poco más de las dos fotografías que expusiste ahorita. Este es en forma de tubería, ya que decía que servía para saneamiento, por lo general. También servía para el riego, para mini centrales hidroeléctricas y para drenaje. Ya, pero ¿y qué características tiene? Porque claramente vemos ahí que es una estructura antigua, ¿no es cierto? Probablemente esa estructura no fue hecha para el puente canal, sino se la aprovechó. Uno de los ejemplos más claros de puente canal son los acueductos que manejaban en antigua Roma. Entonces es la estructura típica en forma de arco, ¿no es cierto? Entonces es la forma en la que los romanos llevaban agua hacia las poblaciones. Y en algunas ciudades de Italia y de España se pueden todavía ver los acueductos. El mejor conservado se encuentra en la ciudad de Segovia, en España, que es un acueducto bastante grande. Entonces vale la pena que un poco relacionemos ahí las cosas. Puedes continuar. Este es un puente que permite la acumulación y no permite el desborde de agua. Decía también que en esta imagen el puente canal no se hace factible cuando la rasante del canal resulte con un nivel bajo de agua. ¿Sí? ¿Qué pasó? Carla. ¿Qué pasó? ¿Se quedó callada o soy solo yo? ¿Sí me escuchan? ¿Qué pasó? Creo que se le trabó el internet o algo así. Esperemos que a ver si se conecta rápido.
A ver, hasta eso continuemos a ver si Carla ya arregla su problema del audio, creo. ¿Qué percepción tienen ustedes acerca de este puente canal? Cuéntame tú mismo, Kevin. Yo, o sea, estaba viendo, bueno, la consulta que yo hice es que, si no me equivoco, creo que es en Alemania, es el canal más grande que existe, donde permite que se transporten barcos, que transporten mercancía, personas, y también es un lugar súper turístico. Entonces, hace que antes los barcos que tenían que desplazarse por varias horas a través del río, acorten demasiado el tiempo para cruzar entre ciudad y ciudad. ¿Y No, cómo? no solamente tampoco es como que para transporte, sino que también se aprovecha el agua que va por el canal. Exacto, el canal que mencionas tú me parece que es en Holanda, que es un canal bastante grande que inclusive tiene una forma de transportar de un nivel a otro, lo que es el flujo y a las embarcaciones. Entonces, bastante interesante y sí, funciona como un puente canal. Entonces, en cuanto a aplicabilidad y a usos de esto, ¿cómo le ves tú, Kevin, a este tipo de estructuras de los puentes canal? O sea, es que dependería para el uso que vamos a darle. Por ejemplo, el que estaba mencionando es para transportar mercancía y acortar tiempos de entrega y de productos y todo eso. Pero si es que solo es para uso, o sea, para uso solo del agua, entonces no sería tan factible, sería mejor usar el invertido, porque sería más económico, pienso yo. Exacto, el análisis de costos es bastante influyente en este caso. Nosotros debemos ser capaces de hacer un análisis de tal forma que, que se pueda determinar cuál de las dos opciones es mejor. Probablemente si es que la longitud es demasiado grande y la altura también es demasiado grande, va a ser muy difícil llevar el agua mediante un puente canal, porque necesitamos estructuras como estribos, necesitamos pilares, etcétera, etcétera. Inclusive se puede generar eh, tirantes para generar una especie de puente atirantado, pero eso puede ser muy caro. Entonces, ahí sí la razón de que el puente canal puede volverse una obra demasiado cara. Entonces, ustedes vieron las fotos que estaba indicando Carla, ahí claramente podemos ver cómo son estructuras mayormente antiguas. Como les decía, en la actualidad normalmente se trata de compaginar un puente canal con un puente para vía de autos, por ejemplo. ¿Sí? De esa forma se abaratan los costos y se da dos usos a un mismo proyecto. Entonces suele ser mucho mejor. Entonces, bajo esas características se puede abaratar los costos y dar servicios a las poblaciones. En muchos otros casos también se hacen puentes peatonales que también sirven para lo que es transporte de agua. En la zona del oriente hay bastante de eso, cuando se tiene que vencer un río. Por ejemplo, en el río Aguarico, en la zona de Sucumbíos, es un río bastante caudaloso y bastante grande. Hay varios puentes de Tony el Suizo que se utilizan también como estructura para transportar agua, ¿sí? Transportar conductos. Entonces, vale la pena también mencionar que no solamente el puente canal es un puente para canales, sino también se puede utilizar para tuberías a presión, como las fotos que indicaba Carla. ¿Sí? ¿Qué pasó con Carla? ¿Sí? ¿No se conecta todavía? No es la computadora, Inge se la apagó. ¿Eso te dijo? Envió foto. Le reinició la computadora, tiene problemas. Y ahora, entonces, ¿quién más está en el grupo de Carla? No podemos explicar así o con el archivo de Word, porque la verdad esas diapositivas decimos ahorita en los minutos que nos dio. A ver, continúa entonces tú, Salomé. Decía que para tener un correcto funcionamiento del hidráulica de estos puentes canal debía tener menores pérdidas de carga y
y así poder reducir la economía. La diferencia de canales entre la diferencia de canales entre la rasante del canal y la rasante del obstáculo en un espacio libre, decía que tenía que tener el suficiente espacio para que así pueda permitir el transporte de vehículos que circulaban por ese puente canal. Ya. Los elementos hidráulicos y estructurales se dividían por subestructura, que es la parte que soporta la superestructura y que consta de pilos, estribos y caballetes, que son los que prácticamente soportan a la estructura. La sobreestructura, que está compuesta por transición de entradas, compuertas, conductos de transición de salida, que era lo que comentaba Carlita antes, y las transiciones que sirven para pasar en forma gradual de la sección del canal del conducto y viceversa. Y en las hidráulicas se encuentra la compuerta, que está compuesta al inicio, está colocada al inicio del conductor y esta regula el paso del caudal. El conducto, que es el elemento sobre el cual fluye el agua y puede ser construido por diversos materiales. El conducto elevado tiene la sección hidráulica más pequeña del canal y puede ser de cualquier forma, pero por facilidades se lo construye de forma rectangular, que es también lo que nos mencionaba Carlita, y algunos materiales que se pueden considerar para el diseño de estos puentes canales son concreto, madera o hierro, en donde cada material tenía como que su tiempo permitido de uso, no permitido, sería su vida útil. Y nos recomendaba también que el concreto el de hormigón era como que de una de las maneras más seguras, se podría decir, y que de los que actualmente se están construyendo. ¿Y por qué crees que de hormigón sea más seguro? O sea, tal vez más, o sea, no sé si seguro, pero tal vez podría ser más económico, por lo que, digamos, en cuestión de madera tocaría ser más, por lo que está en contacto con el agua, toca hacer más mantenimiento cada cierto tiempo de lo que sería con el hormigón. Perfecto. Es que sea un material más frágil, se podría decir. Y ya, también nos decía que la construcción es más delicada y el material no resiste tensión, la del concreto. Ujú. Y con la estructura del puente propiamente dicho, ¿qué crees tú? ¿Cómo? Perdón, no puede repetir la pregunta. ¿Cómo se estructuraría ya la parte estructural del puente, ¿no? Normalmente el puente, como vimos ahí, puede tener las bóvedas, en esos casos, como en las fotos que ustedes mostraban, ¿no es cierto? En ese caso, trabaja con presión el material, por eso son puentes antiguos, ¿no es cierto? En donde se utilizaba piedra que trabaja con presión por la forma tipo bóveda, y era esa la ventaja, pero claro, la desventaja de ese tipo de estructuras es que no pueden ser tan grandes y altas, ¿sí? Porque se vuelven muy difíciles de estabilizar. Entonces, en esos casos ya se empieza a utilizar tirantes o a veces se empieza a utilizar estribos, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta. Si se habla de puentes canales de madera, es un poquito más rústico. Los puentes de madera se utilizan para distancias no muy grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no nos tocaría poner una unión en la madera y eso obviamente va a generar una debilidad, o nos tocaría poner un soporte intermedio, que también se volvería más difícil. Entonces todo eso hay que tener en cuenta. Entonces, a ver, continúa, Salomé. Bueno, como acaba de decir, el hormigón es una de las desventajas, es que
aparte de ser un diseño muy detallado, también puede generar grietas a un cierto tiempo, a un cierto periodo de tiempo, y que las juntas de construcción se ubican sobre las pilas y deben de permanecer, de ser, no, como deben de Impermeabilizar. impermeabilizarse para, o sea, para que no tenga contacto con el agua y así no poder, no, perdón, para el momento de tener contacto con el agua no, o sea, no hay una destrucción del material o un daño del material tan temprano. Perfecto. Y yo creo que eso es como que en Sí. resumen, creo que ya. Y en cuanto al diseño, ¿qué consideraciones habría que tomar? Para el diseño teníamos que tomar la ubicación de la sección de control, o sea, dónde se va a ubicar la sección de control para el puente de canal. Generalmente bueno, ya nos había explicado Carlita, suele diseñarse bajo condiciones de flujo subcrítico. Y de ahí sigue el diseño del conducto elevado, que ahí es dependiendo de la economía, si es que desea gastar mucho o no. Dependiendo de eso, el ancho debe ser lo menor posible para que así pueda tener un menor gasto de construcción, se podría decir. Ya, perfecto. Entonces hay que cuidar mucho las dimensiones, ¿no? Obviamente, si tenemos un canal grande, hay que tratar de aprovechar el desnivel que tenemos para poder generar el transporte y obviamente ese desnivel va a generar un incremento en velocidad y ese incremento en velocidad se va a ver reflejado como una disminución en la sección transversal. Entonces eso es lo que se refiere ese comentario. ¿Sí está claro ahí para el resto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué me dicen el resto? A ver, Alexis López, ¿tienes alguna pregunta? No, sino que yo quería profundizar un poco en los materiales porque saben de mi parte, pero ya lo dijo muy bien Salomé. Ya. Un comentario, a ver, María Fernanda León, ¿qué crees tú? Inge, es que estoy como el internet súper entrecortado. Ya, pero ahorita nos escuchas. ¿Qué comentario tendrías acerca de esto? O sea, con lo que vas a escuchar de Salomé, por lo que eso, o sea, es mejor lo de hormigón a lo que dijo usted mismo que otro material porque van a necesitar juntas y cosas así y ya no sería tan eficiente, digámoslo así. Entonces, en base al material, no sé. ¿Y tu opinión respecto a puente canal versus sifón invertido? María Fernanda. Yo creería que es mejor el puente canal. ¿Por qué? Eh, por, por los gastos. ¿A qué te refieres con El gastos? sifón, o sea, Explíquenos el tus sifón ideas. invertido genera más gastos por el espesor de la tubería y así. O sea, dependería, ¿no? ¿Cuál sería el análisis? Dame un poquito más de detalle en ese análisis. O sea, Dije, también no según yo, dependería del tipo de topografía donde nos encontremos para ¿Por selección. qué? A ver, respalda eso. Justo. Porque como habíamos cuando había muchos desniveles, como que mandarle toda una línea recta supondría muchos más gastos también para el sostenimiento de ese sifón. Y tal vez que no fuera tanto así la topografía, nos serviría más lo que estamos viendo ahorita.
pero si hubiera mucho desnivel de topografía o así, tal vez sería más factible un sifón invertido, pienso. Perfecto, ¿no es cierto? Los comentarios tienen que ir por ahí, o sea, el análisis. Si yo tengo una topografía muy variable, una topografía muy errática, muy complicada, probablemente sea mejor ir con el puente canal, ¿sí? Porque tal vez sería demasiado complejo mover el sifón invertido por ahí. Eso también Entonces, decía Inge que si el nivel de la superficie libre del agua era mayor que la rasante del obstáculo, se debía utilizar el sifón invertido en ese caso. exacto, ¿no es cierto? Ya nos dan ideas de qué deberíamos hacer. Entonces, mientras que si es que la longitud es demasiado grande y lo que tenemos es una quebrada simple que vencer, probablemente sea mejor coger un sifón invertido, ¿sí? Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer nosotros como ingenieros. ¿Qué nos conviene? Realmente, mandarnos una estructura tipo puente o, por ejemplo, si es que la topografía es muy errática, generar excavaciones y lo que son excavaciones y desbanques para poder pasar el tubo, porque obviamente si es que tenemos una topografía muy variable, no es que vamos a mandar el tubo con esa topografía, nos toca dar soluciones. Ese es el análisis que nosotros debemos hacer para ir evaluando cuál de las opciones es mejor para cada situación en particular. ¿Sí me siguen con eso? Ahorita vi que ingresó Carla. ¿Ya te sirvió, Carla, o qué? Sí, que ya entré, pero desde el celular era la computadora, no se quedó en la pantalla en negro. Bueno, a ver, algunos comentarios finales tuyos que ya te ayudó Salomé exponiendo. Inge, ¿me puede repetir, por favor? Algunos comentarios finales tuyos porque Salomé te ayudó complementando un poco tu exposición. Ah, ya, Inge. Entonces, quisiera saber tu perspectiva acerca de los puentes canales, qué piensas, sus usos y un comentario acerca de lo que te faltó exponer. Ya, Inge. Estos se utilizan cuando la diferencia de niveles entre la rasante del canal, sí, rasante, y la rasante del quebrado permite un espacio libre. Entonces, este permite el logro del paso de agua. ¿Qué más? Esto también permitiría el paso de vehículos o caminos, ferrocarriles o el paso ¿Ya? de drenes, canales o ríos. Perfecto, ¿y qué más? ¿El uso crees que es generalizado o no tanto? Yo creería que sí por la forma de la sección y por facilidad de construcción se adoptaría de forma rectangular. Ya, perfecto. ¿Y qué opinas respecto a los que llevan conductos cerrados, o sea, conductos de presión? Del puente canal, creería que no son muy factibles ya que generan erosión. ¿Cómo erosión? Explícame mejor ese concepto. De un conducto cerrado, me dijo Inge. De un conducto cerrado, sí, como la foto que tú nos pusiste antes de que se te dañe la compu. ¿Se puede? ¿No se Allá. puede? Sí, sí sería posible, Inge. O ¿Tendría sea, alguna diseñando, diferencia? perdón. ¿Tendría alguna diferencia importante? mm,
Creería que sí, Inge. ¿Cuál? A ver, cuento. Porque ya no sería diseñado en forma de sección rectangular, sino circular o semicircular. Ya. Semicircular si fuera canal todavía, pero si fuera, ¿cómo se llama? Solo conducto a presión, ya tendría que ser circular probablemente, ¿no? Porque armar una estructura tipo túnel se volvería más difícil. ¿Sí está claro eso? Sí, Listo. Entonces, como ven, es una estructura bastante simple, no tiene mayores connotaciones, hay que tener mucho cuidado en ciertas cositas como son la, la forma en que se va a generar la estructura, la distancia que se va a vencer, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que si es un canal, nos tocará generar una transición. La transición se la genera para mejorar las condiciones y que la estructura no sea tan grande, ¿sí? Entonces se aprovecha el desnivel con una pendiente un poquito más fuerte y de esa forma se reduce lo que es la sección transversal. Ahora ayúdame tú, William, y tu grupo con lo que corresponde a vertederos circulares, que es un tema también bastante simple y no es más que un complemento para lo que ustedes ya vieron en hidráulica general, que eran los vertederos de pared delgada, pared gruesa, vertederos triangulares, trapezoidales y a su vez, perdón, no a su vez, sino decimáceos, como se los ve en hidráulica general. ¿Sí me siguen? Inge, disculpe si me escucha, es que está lloviendo aquí en mi casa. Sí, sí, se te escucha. Ya. Entonces, un vertedero circular consiste normalmente en un segmento circular que atraviesa una pared. Ya. Este sirve para aforar caudales que se Tienes obtienen. valdría la pena que nos compartas tu Word, aunque sea, para que nos expliques más fácil así. Claro. Entonces, como les decía, que sirve para aforar el caudal de descarga en un vertedero. No es muy común su utilización debido a que existen otros vertederos con mayor eficiencia, los que ya hemos visto anteriormente. También presenta algunas ventajas que son su facilidad de construcción, ya que solo se tendría que hacer una pared y en esa pared dimensionar el vertedero en función del diámetro circular. Y también no necesita un nivelamiento en su cresta debido también a su geometría. Según el manual de hidráulica de Acevedo, presenta la siguiente ecuación para determinar el caudal en función de la altura antes de la descarga, que es esta, y se mide en metros cúbicos sobre segundo, y también presenta esta ecuación para obtener el caudal en litros sobre segundo. Las principales funciones de este vertedero es que es un instrumento para medir caudal o para aforar el caudal en una fuente o en un canal, como ya lo habíamos visto. También es un dispositivo que permite la salida laminar del agua superficial en decantadores de potabilización de agua. También es una estructura para repartición de caudales, dependiendo de la demanda de caudal que se necesite en cada sector. Y a su vez también es una estructura destinada para la aireación en una planta de tratamiento de agua también. Aquí podemos observar una ilustración de un vertedero circular que se ha realizado y este es su funcionamiento. Es lo que encontramos sobre vertederos circulares con mi grupo. Ya, ¿y por qué dijiste una explicación un poco más detallada de por qué crees que no se los utiliza comúnmente? Y la aplicabilidad, como mencionabas, para medición de caudales. Explícanos un poco más de eso. Estos no son comúnmente utilizados porque
decía que existen otros vertederos que su funcionalidad es más eficiente ante la de este, porque comparándole con un subvertedero, este genera en la parte de la salida de agua genera esa contracción de aire, en cambio el vertedero, el subvertedero no genera eso. Dependería más de la funcionalidad que se le dé. Ya, perfecto. ¿Y qué piensas acerca de la facilidad de construcción de estos vertederos? Igual dependiendo del proyecto en el que nos encontremos, porque si estamos en un río, la facilidad de construcción no sería tanta porque tendríamos que primero hacer una pared, dicho así, un muro para que podamos implantar este círculo en el muro y pueda formarse el vertedero. Pero si estamos en un canal pequeño, entonces ya solo tendríamos que poner la pared y hacer la perforación para dar forma a este vertedero. Perfecto, sí. Y se vuelve bastante complicado dar una forma perfecta para este tipo de vertederos, ¿no? El problema suele también ir por el lado de, si no se da bien la forma, no va a funcionar de manera correcta. Entonces eso puede ser también una de las razones por la que no es realmente utilizado a gran escala. En cuanto a lo que expuso William, ¿qué nos dices? Ariel García. También estoy de acuerdo, Inge, con la facilidad, con la dificultad que es este vertedero en su construcción. ¿Y qué más crees acerca de estos vertederos? ¿Por qué crees que no son más comunes, dejando la parte de la dificultad de construcción? Tal vez por lo que decía que se genera esa presión de aire después del vertedero, después de la caída de agua. El aire, bueno, eso es un efecto que se puede generar en la mayoría de vertederos, ¿no? Entonces no podríamos llamarlo una limitante. Pero ¿qué opinan respecto a la longitud del vertedero? Porque ¿qué nos decía la ecuación que nos indicaba William? ¿De qué depende el caudal? Del diámetro y la altura del agua. Del diámetro y la altura del agua. Normalmente ahí el diámetro va a entrar como su correspondiente longitud del vertedero, ¿no es cierto? Recuerdan que la longitud del vertedero es uno de los principales componentes del caudal. Y ahora usa el ángulo phi también, ¿no es cierto? Para poder nosotros determinar qué tan lleno está. Entonces, ¿qué creen de eso? Teniendo en cuenta que a más longitud del vertedero, vamos a tener mayor caudal vertido. ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen? A ver. Y José Gordillo, ¿qué me dices tú? Si a mayor longitud del vertedero tendríamos más caudal. A ver, ¿puedes explicar mejor la idea? Yo creo que sí, porque va en función del diámetro. Mientras más largo sea, va a aumentar su caudal. Aunque también dependería de la altura. Ya, mientras más largo va a aumentar su caudal, ¿sí? ¿Y qué más? También su velocidad. Su velocidad va a depender, sí, sí va a influenciarse ahí, dependiendo también del área, pero ¿qué pasaría en cuanto a la longitud del vertedero con un vertedero circular? ¿Crees que es beneficiosa la forma
o no genera muchos beneficios. Yo creo que no, porque como es un círculo, se ocuparía incluso hasta más material. Como dijo, era difícil de construir y también incrementaría el costo que tiene. Ya. Pero en cuanto a un vertedero de pared delgada, ¿cómo compararías? Diciendo que pasa la misma sección transversal de agua por encima del vertedero de pared delgada. Mm, En sí sería más beneficioso el vertedero de pared delgada, por ¿Por lo qué? ya mencionado, igual por su construcción y por el costo en realidad. Dejando a un lado el costo, que sí, en este caso el costo de fabricar la forma circular puede ser bastante complejo y bastante alto, habría que tener en cuenta que la longitud del vertedero en un vertedero circular va a corresponder solamente a la de una sección circular. ¿Sí? Entonces eso sí se vuelve una limitación, porque mientras mayor longitud tengamos nosotros para que se produzca el vertido, vamos a tener un mayor caudal. Normalmente nosotros buscamos tener una mejor relación entre la longitud del vertedero y el caudal. Entonces esa es una de las limitaciones principales que ha generado que no sea tan utilizado el vertedero circular. ¿Sí está claro eso? De ahí, en esencia, es las mismas características que tienen los vertederos, ¿no es cierto? Podríamos decir que es similar al vertedero triangular, que tampoco es muy utilizado porque presenta ciertas deficiencias o ciertos problemas, ¿sí? Entonces, realmente decir que hay un beneficio del uso de vertederos circulares se vuelve bastante limitado, ¿no? No se suele encontrar razones importantes como para utilizarlo más que por la estética, ¿sí? O ciertas características en donde nosotros queramos que el agua se distribuya más focalizada. Por eso les digo algo similar a lo que pasa con un vertedero triangular. Bueno, habiendo dicho eso, ¿hasta ahí alguna duda, alguien? ¿Nadie? Bueno, si no hay más dudas, podemos quedar ahí. Nos veríamos el día de mañana. Y... ¿qué les iba a decir? Había alguien que no estaba en lista, me parece. Sí, Inge Criollo, lo que pasa es que tuve problemas para conectarme con internet, por eso no entré a tiempo. Inge, a mí se me fue la luz. A ver, déjenme ver. Está Brandon Aguilar, ¿entró? Jonathan Criollo. Presente. Renato Guijarro. María Fernanda León. Presente, Inge. Y el resto ya les puse. Listo, entonces nos veríamos el día de mañana. Una buena tarde para todos. Hasta luego, Inge.